Hola mis estimadas y estimados estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Probabilidades y Estadística. Hoy vamos a estar hablando acerca de la estimación puntual y cómo se conecta este con los modelos de probabilidad que ya hemos trabajado. Tenemos bastante de qué conversar, así que no esperemos más y empecemos con eso. Retomemos un poquitito donde estábamos trabajando hasta nuestra última sesión. Aquí tenemos los modelos de probabilidades que estuvimos nombrando. Vimos que uno los puede mirar, que hay una aplicación con la que uno puede hacer los cálculos, también los podemos hacer con R, pero básicamente cada uno de los modelos, la idea importante es que se aplican a diferentes situaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, uno que vamos a trabajar hoy en particular, el modelo Weibull, que tiene que ver con tiempos de falla, y cada uno de estos modelos tiene distintos parámetros que va solicitando, que dependen justamente de la forma de la distribución, ¿sí? Del modelo de probabilidad. Por aquí tenemos este, está un poquito chueco para poder mostrarlo, pero depende justamente de la forma que tiene la distribución de probabilidades. Ahí entran los distintos parámetros. Ahora, la dificultad es que en la vida real jamás nos dan los parámetros. Lo que ocurre en general es que uno tiene datos, y a contar de los datos es que trata de obtener los parámetros. Y es allí donde empieza el juego de la estadística, la idea de decir o proponer esta situación se parece a este modelo por ciertas razones, por las características que tiene, por a lo que se refiere, no sé, si estamos estudiando un tiempo de falla, por ejemplo, una resistencia de materiales, se aproxima a una Weibull, porque al hacer el gráfico tiende a tener la forma gráfica de la distribución y así depende justamente de con qué estemos trabajando. Así, por ejemplo, en una distribución normal, la media poblacional o el promedio poblacional no lo podemos tener porque eso implicaría tener a toda la población. Como ya en un momento hablamos, nosotros trabajamos con muestras pequeñas de toda la población. Por ejemplo, yo no puedo conocer, a menos que tomara el censo, la edad promedio de todos los chilenos. No puede hacerse porque implicaría tener la edad de todos los chilenos y haber estudiado a todos y cada uno sin que ninguno faltara. Y lo que uno hace es obtener una pequeña muestra. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en las encuestas. Se obtiene una pequeña muestra y a contar de esta muestra, por ejemplo, sumar todas las edades y dividirlas en n, y eso nos da una media muestral, que es justamente lo que estima o un estimador de esta media poblacional, que es el total, el que no podemos conocer. Entonces vamos a hacer un aproximado. Así también con la desviación estándar. La desviación estándar se aproxima mediante el valor S. En el caso, por ejemplo, de la distribución de Poisson, el lambda, que es la tasa promedio de ocurrencia, en general no se puede estudiar de manera teórica, sino que se aproxima aquí, tal como está, sumando todos los casos y dividiendo en n dentro de nuestros estudios. Y acá, por ejemplo, la distribución binomial, una probabilidad de éxito, y la probabilidad de éxito van a ser cada uno de los datos dividido en n. En general, ese es uno de los primeros estimadores. En el caso, por ejemplo, de Weibull y de Gamble, que son dos distribuciones distintas y distribuciones un poco más densas de trabajar, en general no hay muchos estimadores que se puedan hacer a mano, sino que por lo general lo que uno hace es estimarlos a través de un software. Y eso es lo que vamos a hacer durante el día de hoy. Vamos a buscar estimar los parámetros de una distribución a contar de los datos, que es justamente muy similar a lo que usted debería hacer para nuestro informe del resultado de aprendizaje 2. Entonces, en nuestra plataforma va a encontrar una pequeña base de datos que se llama ejercicios pasteurización. Ahí usted va a poder descargar la base de datos con la que vamos a trabajar y también por ahí está el link de RStudio Distribuciones de Probabilidad, que es este que le estoy mostrando aquí, que le va a servir y nos va a servir para poder recordar cómo es que se calculan algunas cosas. No se olvide que aquí tiene una serie de instrucciones para ayudarnos a hacer los estimadores. Pues bien, entonces les voy a compartir por acá. Primero déjenme cargar. Voy a compartir con ustedes mi programa RStudio para que juntos podamos entonces trabajar el ejercicio del día de hoy. Un poco de contexto para los datos que vamos a usar. Los datos que vamos a usar es de un problema que se usa en estimación puntual y que tiene que ver con que en una empresa láctea se busca instalar 3 máquinas y a contar de esas máquinas entender o buscar la mejor manera de poner esas 3 máquinas de forma que estén funcionando por lo menos 10.000 horas.
O sea, asegurarnos de que esto funcione por lo menos 10.000 horas. Y para eso hay que entender la probabilidad de que cada una de las máquinas funcione por más de 10.000 horas. Y para poder hacer eso, necesitamos tener la distribución, pero no tenemos la distribución, sino que lo único que tenemos son tablas de datos. Y ahí es donde comienza a radicar el gran problema de esto. Es ser capaces de tener la distribución, porque si yo tuviera la distribución de la máquina A y de la máquina B y de la máquina C, entonces puedo calcular la probabilidad de que cada una funcione más de 10.000 horas y ver cuál es la que me conviene ubicar en este lugar y cuáles son las que me convienen ubicar en este. Pero, como no tenemos la distribución, no sabemos calcular esa probabilidad directamente. Para ello necesitamos de la distribución. Entonces, ahora sí, vamos a el programa RStudio que espero todos estén viendo. Entonces, este es el programa RStudio. Vamos a limpiar un poquito ahí la consola. Y lo primero que vamos a hacer será importar los datos. Voy a cambiar la forma en que comparto la pantalla para que usted pueda verlo de mejor manera. Ahí está. Ahora sí. Debería estar viendo ahora sí toda la pantalla. Entonces, vamos a primero importar los datos desde Excel. Para ello, yo aquí tengo descargado mis datos en, no, en las descargas. Ahí está. Y esta es una base de datos que se llama pasteurización. Y a contar de esa base de datos, esperemos a que cargue. Ahí sí. Tenemos tres tipos de datos. Tenemos la máquina A, B y C. Comencemos por la máquina B. Vamos a importar esta máquina B. Ahí está, listo, importándola. Ahí está importada. Ahí están nuestros datos. Y ahora vamos a pedirle que trabajemos directamente con la base de datos. Esto ya lo habíamos hecho antes, para no tener que estar escribiendo todo el tiempo donde pertenece. ¿Sí? Entonces ahora debería hacer una pequeña comprobación. Perfecto. Ya. Y ahora que ya tenemos importados nuestros datos, entonces veamos un poquitito qué es lo que tenemos. Lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer un histograma en este caso para poder entender nuestros datos. Hagamos un histograma de los datos que son TV. Aquí usted puede ver o debería observar que esto tiene una forma no muy parecida a la campana de Gauss, sino más bien la campana de Gauss tendiendo hacia uno de los lados. Eso, mis estimados y estimadas estudiantes, corresponde a la distribución Weibull. Déjenme buscar dónde está mi ejemplo. No es ese, no es ese. Se supone que estaba por aquí, no está. Deme un segundo. Entonces, ahora sí. Aquí tenemos ejemplos de la distribución Weibull, que va tomando esta forma como de olita. Así que esta es la distribución con la que vamos a trabajar. ¿Cómo hemos deducido eso? Pues lo deducimos por dos cosas. Primero, porque es un tiempo de falla y la distribución Weibull es para los tiempos de falla. Y además, por la forma que tienen nuestros datos, ¿sí? Por la tendencia que tienen. Entonces, sabemos o creemos que esto debería ser una distribución Weibull, pero según lo que nosotros manejamos, la distribución Weibull deberíamos tener dos parámetros, el parámetro alfa y el parámetro teta, pero no los tenemos, solo nos entregaron un conjunto de datos. ¿Cómo se hace para poder aproximar eso? Pues muy simple. Primero se llama a una librería que se llama más. ¿Me he equivocado? Sí. He escrito mal. Ahí sí. Ahora sí, ya he llamado a la librería. Esto usted lo podrá encontrar en este enlace que yo compartí con ustedes. En la parte del final podrá ver que llaman a justamente la librería más. Y luego utilizamos una función que se llama fitDist, que es ajustar distribución mediante un método que se llama el estimador de máxima verosimilitud, que de seguro usted ha estudiado o lo estudiará en cálculo numérico. Por ahí está justamente esa materia.
No nos vamos a centrar tanto ahí, pero sí nos interesa ver que nos ajustemos a eso. Entonces ahora vamos a decir que nos vamos a ajustar a una distribución. ¿Qué datos vamos a ajustar a esa distribución? Pues los datos de B. ¿A qué distribución? Y aquí es donde vamos a ingresar la distinta distribución a la que queremos que lo ajuste. Recuerde que ahí están los nombres, si es binomial se escribe binom, si es Poisson se escribe Poise, y así cada una de esas tiene su propio nombre. La Weibull se llama Weibull. Y vamos entonces ahora a R. Entonces tenemos ahí Weibull, y ya está, ahí está nuestra distribución Weibull. Y listo. Tenemos entonces los parámetros. ¿Por qué? Porque tenemos el parámetro de forma, shape, y el parámetro de escala, scale, ahí está, que son esos dos valores que están ahí, que son los dos parámetros que necesita justamente la distribución Weibull. Ahí está el parámetro de forma y el parámetro de escala. Y a contar de esos parámetros entonces es que nosotros podemos hacer todo nuestro trabajo de probabilidades. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo de probabilidades. ¿Por qué? Porque ahora con ello, por ejemplo, podríamos usar directamente nuestra aplicación si quisiéramos. Sí, vamos a ver, para hacernos una buena idea de esto, vamos a mirar nuestra aplicación, que espero usted ya conoce. Ahí está. Ahí la tenemos. Y en esta distribución Weibull, cuando nos solicita los valores de alfa, por ejemplo, el valor de alfa lo tenemos, 9.2399, dejémoslo ahí, tomamos dos decimales, y el parámetro beta, 14.7233. Ahí está. Si hacemos eso, tenemos la gráfica. Esa es la gráfica de la distribución Weibull. Usted puede ver que tiene ahí la forma que necesitamos. Y, por ejemplo, nosotros necesitamos la probabilidad de que funcione más de 10.000 horas. Esta está medida en miles de horas. Entonces la probabilidad de que funcione más de 10.000 horas es un 97%. Y ya está, lo tenemos calculado así de simple. Veamos lo que ocurre con los otros datos. Vamos para acá a nuestro programa RStudio. Ahí está. Y ahora importemos otros datos, ¿sí? Importemos los datos. Vamos a buscarlos nuevamente en los descargas. Ahí está. La pasteurización, lo abrimos y el dato que buscamos es, esperemos a que cargue, un segundo, ahí está. Ahora hagámoslo con la máquina C. Tomamos la máquina C e importamos sus datos. Ahí está. Y ahora estamos trabajando con la máquina C y hacemos lo mismo. Busquemos entonces busquemos ahora que se aproxime a la distribución Weibull. Fit dist, creo que no me ha faltado ninguna letra. Entonces ahora la variable C a la distribución Weibull también. C, creo que no lo he visto. Veamos. Me faltó dejarlo ahí fijado. Pasteurización. Ahora sí, y ahora debería funcionar. Ahí está, tenemos nuevamente el parámetro de forma y el parámetro de escala y podemos volver a hacer el cálculo de la probabilidad. Pero hagámoslo de otra manera. Si usted se acuerda, ¿sí? Nosotros vimos que para calcular la probabilidad en R simplemente debíamos agregar P, ahí está, P, a el valor al nombre de la distribución. Ahí está. Entonces P y los valores. Hagámoslo. Vamos a calcular aquí, entonces, P, Weibull, ahí está. Y ahí está la ayuda que nos dice que primero necesitamos el valor sobre el que queremos. Dijimos 10.000 horas. Luego nos pide el parámetro de forma. Vamos a copiarlo y pegarlo. Lo mismo con el otro. Y ya está. Ahora hay que tener cuidado con respecto a lo que estamos calculando. ¿Sí? Lo que estamos calculando aquí es la probabilidad de que funcione menos de 10.000 horas. Así que si queremos calcular la probabilidad de que funcione más de 10.000 horas, debemos hacer 1 menos el cálculo anterior. Recuerde que así es como hacemos el evento contrario. Esa es la probabilidad de que funcione más de 10.000 horas. Entonces,
También hay otra manera de hacer esto, veamos. Donde usted tiene aquí la distribución P-Weibull, escribámosla mejor, P-Weibull, ahí está, P-Weibull, ¿sí? Aparece esta pequeña ayuda y nos dice que estamos allí, debemos poner, si es que estamos trabajando con la cola del lado izquierdo o la cola del lado derecho, la cola inferior o la cola superior. Y si nosotros quisiéramos calcular en el lado superior, es decir, hacia el otro lado, debemos poner ahí falso. Entonces hacemos el valor que es 10.000, luego el parámetro de forma que es ese valor que está allí, y luego ponemos lower tail, lower.tail, y eso corresponde a false, y listo. Y ahí está calculado directamente, podemos calcularlo mediante eso o mediante lo que hicimos antes, que es 1 menos el valor. Y ya está. Pidámosle un pequeño gráfico también para poder entender a esta variable que es TC. Ahí está. Se parece bastante más a una distribución de tipo Weibull, ¿sí? O a la imagen clásica de una distribución Weibull. Y podemos hacer lo mismo ahora con la variable C. Perdón, con la variable A, que es la que nos falta. Hagamos lo mismo, importemos los datos desde Excel. Vamos aquí, buscamos nuestros datos, que en este caso deberían estar de nuevo en las descargas. Ahí está, pasteurización. Lo abrimos. Lo abrimos. Esperemos a que se abra. ¿Sí? Que cargue un momento nuestros datos. Ahí está. Elegimos la máquina A. La importamos. Ahí está. Y ahora sí, hagamos lo mismo. Entonces ahora, de nuevo, hacemos un attach para no tener que estar escribiendo todo el tiempo. No lo hagamos para que vea cómo es. Hacemos un histograma de nuestra variable que es T sub A, que está en la variable pasteurización. Pasteurización. Ahí está. Pasteurización. Puede que me haya equivocado. Pasteurización. Veamos. Pasteurización. Estamos trabajando con la variable T sub A menos que lo haya attach. No. Revisemos nuevamente. Vamos a hacer un attach pasteurización. Ahí sí, debería funcionar. No funcionó lo que quería mostrarle, pero bueno, sigamos trabajando tal como lo estábamos haciendo entonces. Perdón, no se puede hacer attach sobre ese, pero sí se puede hacer el histograma. Ahora sí, hacemos el histograma sobre este y miremos los valores. Aquí es discutible un par de cosas. Sí, nosotros sabemos que el funcionamiento de la máquina, sí, dadas las características, debería ser Weibull, pero también hay una posibilidad de que esto fuera normal. De hecho, se parece bastante a la campana de Gauss. ¿Sí? Entonces ahí entra en la discusión de, por ejemplo, qué tan cerca está la media, la moda, o sea, la media en este caso y la mediana, para entender si es que es normal o no. Puede que lo sea. Entonces, sin embargo, vamos a seguir trabajando con lo que estábamos haciendo y vamos a pedir que se ajuste esta a la distribución Weibull y nos entregue los correspondientes parámetros. Ahí está, y podemos volver a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. En este caso, calculamos 1 menos P-Weibull, ahí está, y 1 menos P-Weibull, entonces, que es 10.000, el valor de forma que está aquí, que es S, y el valor de escala, que es S. Y como en este caso lo estamos haciendo 1 menos, no tenemos que indicar el resto de detalles. Y ahí está, listo, calculado los valores. Entonces podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el que tiene mayor probabilidad de fallar en el fondo, o sea, el que es menos probable que siga funcionando por más de 10.000 horas, es claramente la máquina B. Esa es la que debemos asegurar, ¿sí? De una u otra manera. Y eso nos va a dar claramente la distribución de cómo debemos establecer las máquinas dentro de lo que el ejercicio pedía. Pero aquí lo que nos interesa es ir ajustando los datos. Es un detalle súper importante que en general se trabaja de esta forma. No se entregan los parámetros, eso solo pasa en los libros. Y a nosotros lo que nos interesa es ver cómo es en la vida real. Ahora, por ejemplo, como decíamos, puede que esta distribución
no se parezca para nuestro juicio tanto a la Weibull. De hecho, probemos. Nosotros también podríamos ajustarla a una distribución normal. Ahora, siempre va a buscar ajustarla a la que usted quiere. Siempre. Pero hay que justificar adecuadamente por qué la estamos ajustando a una o a otra. Por ejemplo, como era la distribución normal, nos entrega la media y nos entrega la desviación estándar, porque esos son los parámetros de la distribución normal, la media y la desviación estándar. Y lo que nos está entregando son esos correspondientes estimadores. Y ya está. Así es como nosotros ajustamos entonces nuestros datos a una distribución. Y eso es justamente el objetivo de lo que nosotros queremos hacer con la estadística en general. Muy pocas veces va a ocurrir que le entreguen los parámetros dados, sino que muy por el contrario será usted quien deba calcularlos a contar de la muestra que tiene y justificar debido a el comportamiento que tiene esta muestra a qué distribución lo va a ajustar. Eso es lo importante. Tenemos distintas distribuciones para distintos casos, cada una con sus características, y usted deberá ajustar los datos a cada una de ellas y a contar de estos estimadores, entonces, que luego puede hacer decisiones. Entonces, luego de ello, y aquí es donde viene una parte muy interesante, en vez de dar un estimador directamente, porque a lo mejor dar uno directamente es más difícil, en vez de dar un estimador directamente, damos un rango, decimos, está entre este valor y este valor, y eso es lo que se conoce como un intervalo de confianza, que es nuestro siguiente resultado de aprendizaje. Y también podemos preguntarle a esos mismos datos, ¿es verdad que este es el estimador? ¿O será que el estimador es mayor que este número? ¿O será que es menor que este número? Y esa clase de preguntas se llaman prueba de hipótesis. Y así relacionamos todo lo que tenemos de estadística, porque a contar de un conjunto de datos somos capaces de hacer estadística descriptiva. Ya lo hicimos en nuestro primer resultado de aprendizaje. Ahora, de estimar una distribución y ajustarla a un modelo, y luego hacer preguntas a ese modelo. Y eso es lo que viene luego en inferencia estadística. Pero por ahora es hasta allí hasta donde vamos a llegar. Y eso lo vamos a entregar la próxima semana, el día miércoles, la evaluación integrada de desempeño. También vamos a dar todas las instrucciones para el correspondiente cuestionario, que como la vez anterior tendrá varios intentos y su nota será lógicamente la más alta entre todos los intentos. Pues bien, mis estimados y estimadas estudiantes, me gustaría saber si tiene o no tiene alguna consulta. Si no la tiene, basta con que deje ahí una carita o una reacción para saber que no tiene consultas, y si la tiene, le leo en el chat o le escucho. Gracias, don Matías. Don Eduardo también ahí me indica que no tiene consultas, y también don Javier. Perfecto, don Fernando. Entonces, mis estimados y estimadas estudiantes, tenemos todas las herramientas que necesitamos de R, tenemos todos los elementos de contenido que necesitamos, y ya podemos entonces estar a puertas de nuestra próxima evaluación. Yo me voy a estar comunicando con ustedes para indicarles respecto del cuestionario y para indicarles cuándo vamos a realizar las instrucciones de la evaluación integrada de desempeño. Pero por ahora lo invito a que descanse, solo le queda el día viernes, así que un pequeño esfuerzo antes de su fin de semana. Por mi parte, eso es todo lo que debíamos trabajar, y nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.